este momento vamos a empezar a trabajar con otra indeterminada, de la forma 0 sobre 0 a la 0, ¿no? 0 a la 0. Es decir, vamos a trabajar con este límite. Lim de f de x a la g de x. Cuando el lim de f es 0 y el de g también es 0. O sea, de la forma 0 a la 0. Vamos a mostrar que 0 a la 0 es otra indeterminada. Y para ello vamos a calcular el siguiente límite. Primero, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la 1 sobre el logaritmo natural de x. Entonces observemos, esto es 0, el logaritmo natural de x, cuando x tiende a 0 por la derecha es menos infinito. O sea que haría 1 sobre menos infinito y nosotros sabemos que el límite eso vale 0. Entonces esto es de la forma 0 a la 0. Entonces este, al igual que la indeterminada 1 a la infinito, lo llevamos a la exponencial. Esto simplemente es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha a la logaritmo natural de x a la 1 sobre el logaritmo natural de x. Esto simplemente es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha a la 1 sobre el logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x. ¿Y esto a qué va a ser igual? O sea, esto va a ser igual a, el límite lo puedo subir, porque la función exponencial es continua, al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de x. Y este límite, ¿qué es? Menos infinito sobre menos infinito. Aplicamos L'Hopital o simplemente simplificamos, como querramos aquí. Si yo simplifico, me queda e a la límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1, que es simplemente 1, o sea, e a la e. Pero si no simplifico, ¿qué me queda? E a la lim cuando x tiende a 0 por la derecha. Si derivo el numerador, me queda 1 sobre x. Y si derivo el denominador, me queda 1 sobre x. Y 1 sobre x con 1 sobre x también se cancela. Pero pensemos en que lo voy a escribir de esta forma. E a la lim cuando x tiende a 0 por la derecha, me queda x sobre x. Y aquí, si yo quiero, sigo aplicando L'Hopital, 0 sobre 0. Entonces aplico L'Hopital como quiera, ¿no? E a la lim cuando x tiende a 0 por la derecha, L'Hopital, 1 sobre 1, o sea, simplemente c. Por donde usted lo mire, ¿no? Por donde usted lo mire. O cancelamos el logaritmo natural de x y el límite es inmediato, o aplicamos la regla de L'Hopital y aplicamos propiedades. Porque si me pongo a aplicar aquí otra vez la regla de L'Hopital, de pronto se me complica el problema. Entonces tiene que tener mucho cuidado cómo van a resolver los ejercicios. Bueno, entonces este límite que tengo aquí es de la forma 0 a la 0 y el límite simplemente es e, ¿no? El límite es e. O sea que 0 a la 0 es e en este caso, ¿no? Voy a escribir el mismo límite. 2. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x, y voy a escribir aquí un 2. Entonces, este límite es de la forma 0 a la 0, porque el logaritmo natural de x cuando x tiende a 0 por la derecha menos infinito, y 2 son de menos infinito, pues es 0, ¿no? Eso es de la forma 0 a la 0. Esto lo voy a calcular de esta forma. Esto es límite cuando x tiende a 0. Entonces recuerden, 0 a la 0 lo llevamos a la exponencial. Cuando este límite es 0 y este límite es 0. Simplemente va a ser e a la logaritmo natural de x a la 2 sobre el logaritmo natural de x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a límite
cuando x tiende a 0 por la derecha de e a la logaritmo natural de x bajo el exponente 2 sobre el logaritmo natural de x. Y puedo subir el límite. E a la límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2 y cancelo el logaritmo natural de x. Y simplemente esto vale e a la 2. O sea, en este caso 0 a la 0 es e a la 2. En este caso 0 a la 0 es e a la 1. ¿Vamos? Vámonos con otro. Esto es e a la 2. Esto es e a la 2. Vámonos con otro. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la 5 sobre el logaritmo natural de x. Esto es de la forma 0 a la 0, porque el logaritmo natural de x, cuando x tiende a 0 por la derecha menos infinito, 5 sobre menos infinito es 0, o sea que me queda 0 a la 0. Entonces, cualquier límite de la forma 0 a la 0, para solucionarlo, llevamos a la exponencial, lo mismo que 1 a lo infinito. O sea, esto es límite cuando x tiende a 0 por la derecha, e a la logaritmo natural de x a la 5 sobre el logaritmo natural de x. Como quien dice, esto es igual a límite cuando x tiende a 0 por la derecha, e a la bajo 5 logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de x. Como quien dice, esto es e, subo el límite, a la límite cuando x tiende a 0 por la derecha, cancelamos el logaritmo y me queda 5. Y esto no es otra cosa que e a la 5. O sea que este límite es e a la 5 y es de la forma 0 a la 0. E a la 5, ¿no? Esto es e a la 5. O sea que podemos ya generalizar, ¿no? 4, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, x a la a sobre el logaritmo natural de x, ¿cuánto vale? Entonces simplemente la respuesta pues va a ser e a la a. Vamos a solucionar. Esto es límite cuando x tiende a 0 por la derecha, e a la logaritmo natural de x a la a sobre el logaritmo natural de x. Y lo que hacemos simplemente es subimos el límite y bajamos el exponente. O sea, esto va a ser e a la límite cuando x tiende a 0 por la derecha, bajamos el exponente y dejamos el otro logaritmo quieto. O sea, por a y aquí en el denominador logaritmo natural de x. O sea, a logaritmo natural de x por el logaritmo natural de x. Y esto simplemente es e a la límite cuando x tiende a 0 por la derecha. El logaritmo natural de x con el logaritmo natural de x lo puedo cancelar. O también puedo aplicar ahí L'Hopital de la forma menos infinito sobre menos infinito. Pero lo mejor es cancelarlo y me queda simplemente a. Y esto simplemente es e a la a. O sea, el cuarto, la respuesta de este límite es e a la a, ¿no? Que quede muy claro. E a la a. Entonces vamos a concluir, ¿vale? Concluir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Esto es e a la a. Y si a llega a ser negativo, aquí me va a quedar e a la a un número negativo. Entonces vamos con la conclusión del ejercicio. Esto es 0 a la 0 y es e. Esto es 0 a la 0 y es e a la 2. Esto es 0 a la 0 y es e a la 5. Esto es 0 a la 0 y esto es e a la a. Por eso es que 0 a la 0 es una indeterminada. Uno cuando tiene 0 a la 0, ese 0 a la 0 no siempre le da un valor específico. Si le diera un valor específico no sería una indeterminada. Pero como 0 a la 0 no da un valor específico, sino que da diferentes valores. Por eso es que 0 a la 0 se llama o se conoce con el nombre de una indeterminada.
Uno no sabe cuánto vale 0 a la 0. Depende de lo que esté ahí. Hasta pronto y muchas gracias.